Seguimiento 39 es una organización peculiar que ha pasado desapercibida en la guerra contra las drogas en México, que comenzó en 2007. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, es una de las organizaciones más sofisticadas y peligrosas del país. Algunos lo llaman el cártel de cárteles, porque durante varios años logró hacer negocios con grupos rivales entre sí, y cuyo enfrentamiento causó el fallecimiento de más de 200,000 personas según datos oficiales. Pero otros los conocen como una eficiente organización. Los mismos trasladaban polvo blanco de Sudamérica, conseguían armas, brindaban seguridad a cargamentos de droga y establecían redes de lavado de dinero para distintos grupos. Era un grupo desconocido en México. La primera información pública de su existencia apareció a mediados de enero del 2019 en el proceso que se sigue en Estados Unidos contra Iván Reyes Arzate, excomandante de la Policía Federal. Algunos indicios aparecieron también en el proceso contra Joaquín Guzmán Loera, sentenciado a cadena perpetua. Reyes Arzate es acusado de proteger y filtrar información de la Agencia Antidrogas estadounidense a organizaciones como el Seguimiento 39. Especialistas como Alberto Islas, director de la consultora en seguridad Risk Evaluation, dice que los miembros del Seguimiento 39 tienen un papel singular en medio de la violenta guerra de carteles. Ofrecen servicios como lavado de dinero, compra de armas y municiones, y transportan gente o falsifican documentos. De acuerdo con el Departamento de Justicia, Seguimiento 39 fue creado por un veterano del Cuerpo de Infantes de su mismo país. Se trata de Ángel Domínguez Ramírez, quien actualmente enfrenta en una cárcel mexicana un proceso de extradición. Ángel Domínguez Ramírez cuenta con la nacionalidad mexicana y estadounidense, lo que le permitió formar parte del Cuerpo de Infantes de Marina de ese país. El exmarino regresó a México y se instaló en Nuevo Laredo, en la frontera de Tamaulipas con Texas. Ahí fue reclutado por el grupo de los Zetas, que en ese entonces todavía formaba parte del Cártel del Golfo. En esa organización se le conocía como Z39. Las autoridades estadounidenses creen que es una de las razones por las que su cártel adoptó ese número como parte de su nombre. De acuerdo con Alberto Islas, el capo colaboró estrechamente con Jorge Eduardo Costilla Sánchez, el COS, quien fue uno de los últimos líderes de la Organización del Golfo, que para mediados de esa década enfrentaba una guerra interna con los Zetas. El COS fue detenido en 2012. Domínguez Ramírez y su grupo se instalaron en Monterrey, Nuevo León, en el noreste de México. Empiezan a dar servicios a otras organizaciones. También creó empresas de seguridad privada y otros negocios para lavar dinero. Por el entrenamiento militar de Z39 en Estados Unidos, el cartel también establece grupos especiales para custodiar cargamentos de droga. Una parte de los embarques era de otros grupos, pero también contaban con los propios. La Fiscalía General estadounidense define al grupo una sofisticada organización de tráfico con una amplia red de distribución de polvo blanco desde Colombia a Estados Unidos. El cartel compraba polvo blanco en países de Sudamérica y América Central. Los cargamentos eran enviados a México en botes de alta velocidad o en aeronaves, y de ahí embarcados a Estados Unidos. Desde territorio mexicano, la droga se movía por la red a través de los puertos de entrada en California o Texas, y de ahí a distintas ciudades de Estados Unidos. En la Corte de San Diego, la Fiscalía estadounidense presentó una acusación contra Z39. En el caso 16 CR 1996 WQH, donde además del exmarino, otras 40 personas son acusadas de conspiración para traficar marihuana, polvo blanco y lavar dinero. Pero esta es una parte de la historia. Según el Departamento de Justicia, el Seguimiento 39 estableció alianzas con grupos como el Cártel de Sinaloa, la Organización de los Hermanos Beltrán Leiva, el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Zetas y el Cártel del Golfo. Se trataba de un grupo de enemigos entre sí, e inclusive desde 2010 protagonizan una cruenta disputa por controlar las rutas y el mercado del narcotráfico. Es de hecho uno de los elementos centrales en la violencia desatada por la guerra contra el narcotráfico. Como resultado de la alianza, señala el Departamento de Justicia, la organización movió grandes cantidades propias de marihuana y polvo blanco a Estados Unidos. Al mismo tiempo, líderes de otros cárteles y organizaciones de tráfico confiaron en el grupo para mover ilegalmente drogas a ese país. Según el Departamento de Justicia, para cumplir la tarea, tuvo el apoyo de jefes policíacos como Reyes Arzate, uno de los principales miembros en el equipo del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna. El exfuncionario
el principal colaborador del expresidente Felipe Calderón, está detenido en Nueva York acusado de narcotráfico. Era el enlace de la Policía Federal con la DEA, pero según el gobierno estadounidense, utilizó el cargo para alertar a Z39, también sobre operaciones contra su grupo. Gracias a ello, el cartel obtuvo, entre otras cosas, pasaje seguro para sus cargamentos, así como información sensitiva sobre organizaciones rivales. La historia del Seguimiento 39 revela una nueva forma de operación de los cárteles mexicanos de narcotráfico. En los últimos años, los grandes grupos dejaron de contar con una estructura homogénea y vertical, es decir, con un solo liderazgo, para dividir la responsabilidad y con ello bajar los riesgos. Así, varias organizaciones como Sinaloa o Jalisco Nueva Generación suelen encargar parte de sus operaciones a otros grupos. Lo hacen, por ejemplo, para comprar armas y municiones, una tarea donde la experiencia de Domínguez Ramírez fue útil. La nueva operación de los cárteles permitió la existencia de grupos como el Seguimiento 39, pero también de otros dedicados a tareas específicas, como el reclutamiento de sicarios o lavado de dinero. Por eso el cartel logró entablar negocios con organizaciones enemigas entre sí. Entre esos grupos saben que si no cumplen